네, 안녕하십니까? Buenos días. 네, 함께 찬송하시겠습니다. Vamos a alabar juntos. 찬송가 511장입니다. Himnario 찬송가 número 511장. 511. Himnario número 147. Himnario número 147.
Saldrá el líder de servidores para hacer la recitación. La semana pasada es Isaías 57:16. Recitemos 2 veces. Isaías 57:16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Isaías 57:16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Esta semana es San Lucas 12, 20, 21. Recitemos 2 veces. San Lucas 12, 20, 21. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. San Lucas 12, 20 a 21. Pero Dios le dijo: necio, esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Próxima semana es Eclesiastés 3:11. Leamos una vez Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Saldrá el pastor para dar la palabra de Dios. Buenos días. Mucho gusto. Primero vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Dios Padre Creador de todo el universo, y que hasta ahora estás dominando toda la historia de la humanidad. Dios viviente, con esa gran misericordia y amor te agradecemos tanto. Éramos nosotros pecadores alejados de ti cuando estuvimos en el camino del pecado. Aún así tú nos has amado tanto y enviaste a Jesús a este mundo. Y con ese amor tan grande de ti nos has amado, y por haber crucificado y por haber derramado la sangre tan preciosa, lavaste todos nuestros pecados. De esta gracia te agradecemos tanto. Nosotros viviendo en este mundo, estamos llevando una vida de conocer cuán grande es el amor que nos has entregado. Y nunca olvidar esa gracia y ayuda para que podamos vivir alabando tu nombre. Y aunque nosotros encontremos con dificultades en este mundo, ayuda para que podamos vivir agradeciendo acerca de la esperanza del cielo que nos has dado. Y muchos se están enfermando también. Esta época que estamos viviendo, de que están muriendo muchas personas, no podemos reunirnos ahora, pero aunque sea por internet, has permitido de reunirnos y te agradecemos por esto. Hoy también a través de la palabra, danos la sabiduría en nuestro corazón y ayuda para que podamos ir viviendo con el aspecto como cristianos. También todos los hermanos de la iglesia de Corona, hay muchos que están en la dificultad, también los que están siendo tentados, también los que se han debilitado de su salud. Pero tú, Señor, quien conoces la situación de cada uno, aferre el corazón de cada uno para que se pueda recuperar en tu nombre, Señor. Nosotros nos faltan muchas cosas y también somos muy débiles. Sin embargo, con tu palabra, ayuda para que se pueda levantar y crecer firmemente la fe en tu palabra. Y aunque estemos afrontando a muchas pruebas, ayuda para que podamos vencer con la palabra y cuidar unos a otros, a los hermanos, con el amor. Hoy también que el Espíritu Santo esté junto con todos los corazones ante tu palabra y haznos enseñar y manifiéstenos cómo tenemos que llevar nuestra vida. También para que esa palabra se siembre bien en nuestro corazón para que llevemos frutos de las obras. Hemos orado en nombre de Jesús, quien siempre nos ama y que nos ha quitado eternamente de nuestros pecados en tu cruz. Amén.
Busquemos Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Versículo 1. Génesis capítulo 6 desde versículo 1 hasta 4. Génesis capítulo 6 versículo 1 hasta 4. Leamos juntos. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estuvieron en paz durante una semana. Vamos a saludar unos a otros. Buenos días. Hoy también me están acompañando algunos hermanos aquí. Y nosotros de la mediación del condado de que se ha puesto, tenemos que cumplir el aislamiento social. Por eso estamos sentados separados en el asiento y así estamos escuchando la palabra ahora. Y hemos desinfectado limpiamente la iglesia y estamos cumpliendo las reglas, poniendo todas las mascarillas, ¿no? Por eso yo creo que sin ninguna preocupación se puede escuchar la palabra. Tampoco hay almuerzo. O sea, después de el sermón van a regresar a sus casas y yo creo que va a ser un lugar más seguro, porque la iglesia no puede ser un lugar peligroso. Con la fe de que Dios nos va a proteger, también tenemos que esforzarnos de nuestra parte. También estamos escuchando la palabra con las puertas abiertas, ¿no? Por eso siempre tienen que tener el corazón de que tenemos que desear de escuchar la palabra. Entonces, como es diferente el nivel de la fe, obviamente hay hermanos que siguen en la casa escuchando la palabra, pero hay que seguir orando a Dios para que le dé la fortaleza y la valentía, ¿no? Por eso yo quiero que llegue el tiempo rápidamente para que nos podamos reunirnos juntos y también para saludarnos unos a otros cara a cara. Más en esta dificultad tenemos que orar a Dios y no hay que ir para atrás, sino tenemos que avanzar. Y en todos los lugares de que haya comunión y reunión por el internet, entonces yo quiero que ustedes participen siempre para que pueda fortalecer el músculo de la fe, porque realmente somos muy débiles y no sabemos cuándo vamos a caernos. Entonces tenemos que armarnos con la palabra de Dios para que podamos ser cristianos de vencer la tentación. Ahorita ni siquiera he empezado la dificultad más temerosa, pero antes de que haya tribulación siempre hay síntomas. Y en el último tiempo también a los cristianos existe tentación. A los cristianos también quizás pueden caerse de la fe y hay casos de que se apartan de la comunión. Por eso dentro de esta corriente del mundo tan grande, entonces tenemos que morar en el amor y en la comunión y en la palabra de Dios para poder arraigarnos profundamente para que ese árbol no se agite. Tiene que profundizar sus raíces. Y no solamente esto, sino tiene que tener la función de agarrar los raíces de los costados, ¿no? O sea, que entre los hermanos estemos agarrados, para que nosotros podamos recibir el elogio cuando estemos ante el Señor. Hasta que venga el Señor, que nosotros estemos firmes en nuestra fe, eso también es recompensa. ¿Por qué? Porque en el último tiempo que estamos pasando la dificultad, yo quiero que todos nosotros hagamos bien nuestra vida cristiana.
Ahora estamos en una época que realmente falta muy poco para la venida de Jesús, pero siempre lo escuchamos y quizás no lo tomamos importancia. Pero cada vez de que sea así, nosotros tenemos que recibir la lección a través de la Biblia. En la palabra de Dios, ¿cuándo fue la época más cercana a la de ahora? Obviamente pasaron muchos acontecimientos, igual que Sodoma y Gomorra, igual que la destrucción de Jerusalén. Hay muchos acontecimientos de que cayó el juicio de Dios, pero una época donde es más parecido que la época de ahora acerca del juicio, ¿dónde es? Hemos leído hoy en el versículo principal, ¿no? En el diluvio de Noé. El diluvio de Noé es la época que es muy parecida a la época de ahora y a través de eso podemos recibir la lección. ¿Por qué? Porque en la época de Noé dice que estaba lleno de la multitud de pecado y también cayó el juicio de Dios. Y a través de ese juicio se ha cumplido tal la palabra de Dios. Igual que ahora hay muchos que menosprecian la palabra de Dios. Uno dice, ¿cómo va a recibir el juicio este mundo? Este mundo será eterno. Hay muchos que creen así. Sin embargo, lo único en este mundo es la Biblia y la Biblia es la verdad. Esta Biblia es el criterio que nunca cambia de Dios. Como toda esta historia se ha cumplido hasta ahora, entonces nosotros estamos viviendo, observando de cómo se ha cumplido la historia, como dice en la Biblia. Pero las personas están diciendo que esto va a durar eternamente. Sin embargo, nosotros, si es que recibimos la lección de la Biblia, podemos preparar para la segunda venida de Cristo y no tomar esto como broma y no tomarlo leve. Hay que estar despiertos y como la gloria que ha recibido Noé, también en nuestra vida cristiana tenemos que estar despiertos y así encontrarnos con el Señor. Podemos vivir esta última época de esta forma. A veces entramos en la dificultad, ¿no? Tenemos que vivir conforme al mundo, conforme a la Biblia. ¿Cómo tenemos que hacer? Nuestro criterio es la Biblia, porque si el criterio no sale de la Biblia, entonces nuestra fe se va a agitar siempre. Por eso, a través del acontecimiento del diluvio de Noé, tenemos que saber qué ambiente ellos han vivido en ese entonces para que cayese el juicio. De esto podemos recibir la lección. Por eso no sé cuánto tiempo será, pero con el tema de, por ejemplo, en el sermón de miércoles estábamos escuchando la palabra de que prepare para la segunda venida de Cristo, ¿no? Pero nosotros también tenemos que llevar la vida y tomar en cuenta qué posición tenemos que llevar siendo cristianos, viviendo en este último tiempo. Por eso el primer tema es acerca del acuerdo mutuo. En ese entonces había muchas personas y también había personas que dicen que creen en Dios, pero ellos han acordado mutuamente con el mundo. Y de esto ha llegado más rápidamente el juicio al mundo. Y a través de esto, en esta época que dicen que realmente falta poco para la venida de Jesús, es una de las señales. Por eso vamos a recibir la lección de hoy a través de eso. Quiero que ustedes profundicen con el tema que vamos a aprender hoy y hay que reflexionar si es que yo no tengo ese corazón del acuerdo mutuo de este mundo. Quizás vivimos una vida de que no es digno como siendo cristianos. Tenemos que saber esto a través de la Biblia que vamos a aprender. El tema que hemos leído hoy lo hemos escuchado varias veces en el seminario bíblico y es un tema que toca la historia de la verdad, pero también es una palabra que saca mucha curiosidad.
Por eso la palabra que hay aquí es uno de los versículos difíciles de entender en la Biblia. De aquí sale mucha herejía y malentendimientos, y los ateos cuando atacan la Biblia es uno de los versículos que ellos utilizan. Por eso, aprendiendo bien de estos versículos, tenemos que saber y recibir la lección cómo tenemos que llevar nuestra vida cristiana. Génesis capítulo 6, versículo 1 dice: Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Aquí dice que multiplicaron sobre la faz de la tierra. O sea, antes no se había multiplicado. En esa época ellos vivían más de 900 años. Entonces, ¿a qué se refiere de que los hombres empezaron a multiplicarse sobre la tierra? Dios habló sobre la monogamia, ¿no? Monogamia. Desde Adán y Eva, ¿no? Pero después de esto sale muchas veces. Por ejemplo, el acontecimiento de Caín y Abel también. Eso fue el primer acontecimiento del homicida. Y en ese momento nacían muchas personas y tenían a muchas mujeres. Y esto sale en Génesis 4. Viendo esto, de repente empezaron a multiplicarse las personas. En la época de Noé, ¿cuánto será el habitante? La población. Los científicos de la creación del mundo han investigado. Por eso yo he anotado aquí. Por eso, si es que vemos la población antes del diluvio, desde Adán y Eva hasta que Noé tuviese 600 años, ¿cuánto pasaron? Pasaron 1656 años. Pasaron 1656 años y después pasó el diluvio de Noé. Son muchos años, ¿no? Entonces, hasta ese entonces las personas vivieron hasta 900 años. Por eso, aplicando la variable matemática y calculando que una familia sea de 6 miembros y un siglo como 100 años, poniendo 500 años la vida del hombre, la población de ese entonces se calcula ser 235 millones. Solamente pensando que vivían hasta 500 años sale así el cálculo. Pero sacando el caso de Enoch, en la Biblia está expresado acerca de los 9 jefes antecedentes y sus edades promedios eran 912. Vivían por largo tiempo, ¿no? Tomando en cuenta eso, la población de ese entonces era mucho más que de ahora. No es solamente la época antigua o el acontecimiento del diluvio Noé, que pasó un diluvio, un mini diluvio y murieron 100 o miles de personas. No es así, sino durante que han pasado 1656 años empezaron a expandirse los hombres y también obviamente fueron avanzando técnicamente. Vamos a buscar Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y hay algo que ustedes malentienden, pero en versículo 16 del capítulo 4 dice: Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra en Nod, al oriente de Edén, y conoció a Caín su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch. Y hay muchos que malentienden que este Enoch es quien subió al cielo estando vivo, ¿no? Pero es otro Enoch que sale en capítulo 5, versículo 21. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Dios habló de monogamia, pero desde ese entonces empezaron a tener 2 esposas. Y así empezaron a multiplicarse los hombres. Por eso el pecado entró más en este mundo. También hubo avances tecnológicos. Los ateos, la edad paleolítica o la edad neolítica, la edad de bronce, de hierro, así lo dividen, ¿no? Pero no es así. En los primeros siglos también aleaban. En versículo 20 dice: y desde ahí empezaron a cultivar. Versículo 20: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados.
ya empezaron a criar ganados. Y versículo 21, el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. También estaba desarrollado arte y cultura, igual que música e instrumentos también existían. Versículo 22, y Sila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Tubal-Caín fue ingeniero, creo, un técnico. Por eso el cobre y el hierro, en esa época, aleación. Y dice artífice de toda obra, ¿no? Él sabía hacer máquinas afiladas, tenía estas técnicas así en esta edad antigua, ¿no? Por eso antes había que en la zona minera sacaban carbón y eso es combustible fósil. Ahí se encontró el martillo dentro del carbón. Y está compuesto de la aleación igual que nuestras herramientas. Se encontró esto dentro del carbón. En la época de Noé también utilizaron la técnica de la aleación y hasta ellos disfrutaron del arte y de cultura. Por eso el primer mundo que dice Lost World, el mundo perdido, no fue un mundo vivido por los hombres primitivos, sino que sea técnica o cultura, agricultura, ganadería, lo hacía todos. Busquemos Génesis capítulo 6. Por eso las personas en este mundo empezaron a multiplicarse. Versículo 1, capítulo 6, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Entonces, ¿quiénes son estas hijas que empezaron a multiplicarse? Las hijas se refieren a los descendientes de Caín. Por eso son los que han seguido la genealogía de Dios entre Caín y Abel, a ver quién Dios recibió la ofrenda de Caín, ¿no? La ofrenda de Abel, perdón. Pero al final Caín mató a Abel. Y después tuvo otro hijo quien se llama Seth, y Seth es quien sigue la genealogía de Dios. Veamos Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Versículo 25. Versículo 25. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Seth, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Por eso Seth siguió el linaje del creyente de Dios. Y después de esto Seth engendró a Enos. Y desde ese entonces empezaron a invocar el nombre de Jehová. Y invocando el nombre de Jehová quiere decir que ha empezado a adorar a Dios. Por eso en este tiempo también habían los descendientes de Caín y los descendientes de Seth. Los descendientes de Caín empezaron a expandirse en este mundo y se expresaron como las hijas de los hombres. Y también veamos Génesis capítulo 6, versículo 2. Capítulo 6, versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí dice hijos de Dios, ¿no? Hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas. Se refiere a los descendientes de Caín. Así tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? De aquí salen muchas interpretaciones equivocadas. Y dicen, ¿no? Antes de que naciera Adán existía otro tipo de humanos. Hay quienes interpretan de esta forma, pero otros dicen, ¿no? Como dice hijos de Dios, entonces se refiere que son ángeles. Que los ángeles se han casado con los hombres de este mundo y vinieron unos nuevos tipos a este mundo que se llaman gigantes. Pero los hijos de Dios se refiere a los descendientes de Seth. Y David también dijo, ¿no? ¿Qué dijo David? O sea, viendo a ellos dijo que es hijos del Altísimo. Vamos a buscar Salmos 82. Salmos capítulo 82.
Salmos 82, versículo 6. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Aquí dice que son dioses a los hombres. Esto se refiere a los israelitas. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero en versículo 7 dice, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Que Dios ha escogido a las israelitas y realmente ustedes como hijo de Dios, como dioses, son existencias tan especiales. Sin embargo, vosotros como estos mundanos van a morir, se refiere esto. Pero dioses que son hijos del Altísimo, entonces si es que esto fuesen los ángeles, ¿realmente van a morir? No. Los ángeles no mueren. También pensemos, ¿los ángeles se casan? Si vemos en Génesis capítulo 6 decía, ¿no? Que los hijos de Dios con las hijas de los hombres se casaron y tomaron para sí mujeres. ¿Pero los ángeles pueden casarse? Hay que ver la historia de Jesús. Busquemos San Marcos capítulo 12. San Marcos capítulo 12. Los ángeles, ¿cómo pueden casarse? Son existencias espirituales. San Marcos capítulo 12. San Marcos capítulo 12. En esta época, en este tiempo, decía que el saduceo preguntaba, ¿no? Si es que realmente no existían existencias espirituales o como los ángeles. San Marcos capítulo 12, versículo 24. Y hacia las personas que malentienden de esto realmente no conocen de la Biblia. Es por eso que también malentienden de Dios. Versículo 24, leamos juntos. Entonces respondió Jesús, les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Con el cuerpo que hemos transformado y vayamos al cielo, ¿vamos a casarnos? No, con el cuerpo espiritual que vamos a tener, vamos a vivir eternamente sin casarse. Vamos a entrar en la eternidad. Viviendo en este mundo, viviendo dentro del tiempo, obviamente puede ocasionar esto. Sin embargo, vamos a entrar en el cielo en un lugar eterno, sin casarnos. Que sea en el cielo eterno o que sea en el infierno eterno. Y eso es la característica de nuestro espíritu. Por eso cuando nosotros vayamos a nuestro reino del cielo, ahí no se casan, tampoco se dan en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Entonces los ángeles no se casan. Por eso los hijos de Dios jamás pueden ser los ángeles, sino se refiere que son descendientes de Sed, los creyentes de Dios. Podemos interpretar de esta manera en la Biblia, pero no tiene que interpretar de otra manera, que se casaron con los hombres de la tierra y así los hijos se llaman los gigantes. Y ellos se equivocan quien dicen así. Entonces tenemos que poner el criterio a la Biblia, como dice, ¿no? Para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Regresemos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 2. ¿Qué pasó en este momento? Versículo 2. Que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, los descendientes de Seth son creyentes de Dios, pero a las personas mundanas que no han creído a Dios, que son los descendientes de Caín, han visto la hermosura. Y la palabra hermosa en hebreo significa que cuando cuando Eva ha visto el fruto de la ciencia del bien y del mal, cuando era codiciable y vio de que realmente era hermoso y que veía rico, a eso se le llama la hermosa, ¿no? Y tiene el mismo significado en este versículo, que los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran hermosas.
Tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y después, ¿qué pasó? También es un versículo difícil, pero en versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Si es que dice, aquí como dice en este versículo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. En otra traducción podemos ver de que dice que no luchará mi espíritu con el hombre para siempre. Quiere decir que va a esperar mucho tiempo, pero al final va a juzgar, que no te voy a esperar eternamente. Por eso pone un tiempo y vamos a seguir leyendo, porque ciertamente Él es carne. Con las personas que creían a Dios y se mezclaban con los mundanos, al final quiere decir que fue carne. Y después dice, mas serán sus días 120 años. ¿Qué quiere decir esto? Durante 120 años Dios ha esperado, ha suspendido el juicio. Por eso ha llamado a Noé para crear el arca y hasta que caese el diluvio, ¿por cuántos años ha esperado Dios? Dios dio una oportunidad para que se arrepienta durante 120 años. Esto quiere decir, este significado. Por eso después de 120 años, en el año cuando Noé cumplió los 600 años, realmente ha caído el juicio. Y hay que saber que Dios no espera eternamente, sino siempre hay un tiempo donde Dios juzga. Vamos a ver versículo 4. Había gigantes en la tierra. Entonces, ¿qué existencia son los gigantes? Y las personas dicen que son seres especiales que no son humanos, los gentiles, los gigantes, y dice que han evolucionado. Entonces, ¿qué son los gigantes? Se refiere a los gigantes, se refiere a las personas que nacieron bajo los hijos de Dios y las hijas de los hombres. En ese momento, en la tierra de Canaán, cuando iban los espías, también dijeron, los dos espías cuando entraron a la tierra de Canaán, dijeron que realmente nosotros somos como langostas, ¿no? Entonces es porque realmente han visto que eran gigantes y por eso se expresó así. ¿Quién es quien ha atacado a David? Como dice atrás, man after my own heart, es Goliat, ¿no? Goliat tampoco fue un hombre normal. Él tuvo el linaje de ser gigante, ¿no? Y a eso se refieren los gigantes. Y hasta hoy en día también hay hombres deformados que son gigantes, ¿no? Y tiene ese linaje especial. Los estudios bíblicos, estos estudiosos bíblicos dicen así también. Por eso durante que ha pasado mucho tiempo empezaron a mezclarse las personas también, empezó a venir mucho pecado y empezaron a nacer personas especiales que se llaman gigantes. Y esto es como, por ejemplo, a cada nación hay un nombre, ¿no? Por ejemplo, a las personas de Corea se le llaman coreanos, o a las personas chinas se le llaman chinos, o al pueblo de norteña nosotros expresábamos antes como hombres bárbaros o los de fuera. Entonces, como existe característica de cada nación, también en ese entonces tenían la característica de tener cuerpo grande y se le llamaban como gigantes. Versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Por eso los creyentes de Dios también desde ese momento empezaron a mezclarse con las personas del mundo, con las hijas de los hombres, que es muy sucio, ¿no? Y dice, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y eran personas que realmente eran valientes y después fueron muy famosos.
los gigantes, ¿no? Y después el ambiente, ¿cómo fue en la época de Noé? Las personas que dicen que creían en Dios realmente se han mezclado absolutamente con las personas del mundo y por ese pecado Dios decidió juzgar. Sin embargo, ha dado el tiempo de arrepentirse. Y no solamente esto, sino las personas en ese tiempo aprovechó para mezclarse más con los hombres de este mundo. Y se llenó de la multitud de pecado. Vamos a ver versículo 5. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Dice que era mucha, que estaba lleno. Como se llena la basura en el basurero o por ejemplo se llena el agua en el tanque, igual ante los ojos de Dios en este mundo se llenó el pecado. Esto es la época de Noé. ¿Por qué en ese momento se llenó tanto de pecado? Las personas cuando envejecen, ¿se aumenta el pecado o se disminuye? ¿Quién peca más, los niños o los adultos? Los adultos pecan mucho más porque se acostumbra más, se entrena en el pecado y el pecado muestra una característica de que se pone más fuerte y uno se acostumbra de eso y no puede salir. Y cuando uno va envejeciendo, entonces se aumenta el pecado. Pero en ese momento las personas vivieron hasta 900 años. Entonces, en otras palabras, hacían todo lo que ellos podían, ¿no? Pero aún así ellos no estaban satisfechos. Igual que nosotros cuando tenemos más edad hemos pecado más. También en el seminario bíblico he visto un video de un abuelo y dice que ese abuelo trataba mal a la abuela porque ha sacado la vuelta con otra mujer. Entonces hizo una entrevista a la abuela y dijo, abuelita, usted se va a encontrar de nuevo cuando nace de nuevo en este mundo. Usted se va a encontrar con su abuelo. Pero la abuela dijo que no, nunca me voy a casar otra vez con ese abuelo. Entonces se ha entrevistado a ese abuelo y dijo, le preguntó, abuelo, si es que tienes fuerza, entonces otra vez vas a sacar la vuelta. Y el abuelo dijo, si tuviera fuerza, obviamente que sí. Lo que quiero decir es que los hombres realmente no cambian, ¿no? Entonces han pecado mucho también en la época de Noé. Realmente, como han vivido hasta más de 900 años, ahora han pecado mucho más que nosotros. Uno pregunta a Dios, ¿por qué has dado el juicio del agua? Pero Dios ha esperado mucho tiempo para que se arrepienta, pero ellos han aumentado más en el pecado. Por ejemplo, supongamos de que hay asesino o los violadores de los niños. ¿Tenemos que dejarlo así nomás o tenemos que mandar a la cárcel? Si es que hubiese asesinado a muchas personas, entonces también tenemos que llevarlo a la pena de muerte, ¿no? Tenemos estos pensamientos. Igual que Dios, Él ha esperado mucho tiempo, sin embargo, se ha llenado más el pecado. Y dice que era mucha el pecado, o sea, la maldad en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces ya no había esperanza. Dios nos ha dado la voluntad propia de la libertad. Obviamente Dios no puede cambiar nuestro corazón, pero nos puede dar muchos ambientes. Sin embargo, lo que tenemos que arrepentirnos es nuestro corazón. Si es que no lo arrepentimos, entonces siempre vamos a seguir con el pecado. Vamos a ver versículo 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Dice, se arrepintió, ¿no? Pero arrepentirse no quiere decir arrepentirse de corazón, sino realmente quiere decir que estaba triste. Dios estaba triste porque Dios ha creado a los hombres para que vivan a este mundo, en este mundo. Sin embargo, ellos solamente han pecado. Es por eso que a Jehová le dolió su corazón. Versículo 7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho.
Dios tampoco tuvo ya más esperanza y como conoció a cada uno es por eso que decidió de juzgar. Dios no había planeado esto desde antes, sino si es que hubiese arrepentido, entonces este juicio se hubiese quitado. Pero hasta el último momento no se ha arrepentido y Dios ha planeado de empezar un mundo nuevo. Vamos a buscar Jeremías capítulo 18. Hasta ahora también si es que uno se arrepiente ahora, Dios lo perdona. Y hay esa providencia de que Dios perdona los pecados. Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Dios tiene toda la autoridad, ¿no? Dios conoce todo. También tiene el poder de hacer todo. Capítulo 18, versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Quiere decir que como yo soy alfarero, entonces yo tengo mi voluntad si es que voy a hacerlo uno bonito o si no voy a botarlo, voy a romperlo. A eso se refiere, ¿no? Que Dios tiene toda la autoridad de hacer cualquier cosa, porque está en sus manos el barro. Pero aún así Dios respeta la voluntad humana. Y eso sale desde el versículo 7. Versículo 7 yo les leo. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Y Dios decidió de destruir esa ciudad porque estaba lleno de la maldad, pero se ha arrepentido ese pueblo, entonces Dios no va a dar el juicio. ¿Y dónde está ese ejemplo? Como Jonás, ¿no? En la ciudad de Nínive estaba lleno de la maldad y estaba en contra de Dios. Sin embargo, fue Jonás y ha predicado sobre el juicio de Dios. Y así que ha pasado. El pueblo de Nínive se ha arrepentido y no llegó el juicio, no cayó el juicio. Pero obviamente pasando el tiempo han regresado al pecado y cayó el juicio, pero podemos ver que realmente Dios, pase lo que pase, también está en las manos de la decisión de cada uno de nosotros o del pueblo de dejar que el juicio caiga o no. A las israelitas también Dios ha prometido que va a dar una gran bendición, pero como ellos no se han arrepentido hasta el último momento, es por eso que Dios ha juzgado a ellos. Esto es la providencia de Dios. Por eso Dios no es injusto. Como en esa época estaba lleno de la maldad, ha esperado tanto tiempo y fue paciente, pero aún así como no se han arrepentido, Dios al final decidió de juzgar y utilizando al personaje a Noé, ha planeado para una historia nueva. Esto, como dice en Génesis capítulo 6, es una época muy parecida a la de nuestra. En esa época el juicio, la razón que ha juzgado es porque estaba lleno de la maldad en esta tierra. ¿Y cuál es la segunda razón? Y estaba en una época donde los hombres decían que ya no necesito a Dios y han quitado a Dios de sus vidas, igual que nuestra vida, nuestra época, ¿no? Veamos Job capítulo 22. También nos da la lección, ¿no? Job capítulo 22, versículo 15. Aquí también está hablando acerca del diluvio de Noé. Job capítulo 22, versículo 15. Versículo 15.
¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos, los cuales fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue como un río derramado? ¿Quieres tú seguir la senda antigua que pisaron los hombres perversos? O sea, esta senda que han seguido los hombres que vivían en la época de Noé. Y está diciendo, ¿tú también quieres seguir? Por eso ellos fueron hundados, derramados en el río, ¿no? O sea, quiere decir que recibieron el juicio del agua. También veamos Job capítulo 21, versículo 14. Job capítulo 21, versículo 14 les leo. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros. ¿Cómo pueden decir así a Dios, no? Porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Quién es el Todopoderoso para que le sirvamos? ¿Y de qué nos aprovechará que oremos a Él? He aquí que su bien no está en mano de ellos. El consejo de los impíos lejos esté de mí. Versículo 18. Serán como la paja delante del viento y como el tamo que arrebata el torbellino. Por eso los impíos se alejan de Dios y cuando se apartan, hay muchos casos de que fueran juzgados y recibimos lección en la Biblia, ¿no? Pero aún así las personas dicen que no hay Dios. Los que dicen que no hay Dios, realmente son muchos en esta época. Adoran a otro ídolo y dicen que no existe Dios y malentienden de que su Dios es su propio Dios, ¿no? Cuando vemos en la Inglaterra podemos ver que pasan autobuses con la propaganda diciendo no te preocupes, no hay Dios, disfruta de tu vida. Estamos viviendo en una época así. Por eso las personas, como los hombres de la época de Noé, comían, vivían, se casaban y se daban en casamiento, estaban muy acostumbrados de eso y no distinguen en qué tiempo están viviendo y dice que no existe Dios. Está pasando este tipo de virus y es una experiencia nueva que estamos teniendo, pero no temen. Y piensan de que solamente esto es algo que pasa como un viento. Hay muchos que dicen así. Dios está mandando alerta a nosotros. Y que cuando está lleno de la maldad, al final Dios juzga. Y siempre hay señales y síntomas en este mundo de que va a haber catástrofes, ¿no? Y esto es una señal que va a venir un juicio grande. Pero aún así los hombres dicen que no existe Dios. Vamos a buscar Salmos capítulo 10. Salmos capítulo 10. Capítulo 10, versículo 4. Salmos, capítulo 10, versículo 4. Leamos juntos. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. En caso de China, el Partido Comunista está gobernando. Eso también es una religión. Pero estos comunistas dicen que no hay Dios. Son ateos, ¿no? Por eso están matando a muchas personas sin ninguna razón. Y realmente esto está ocurriendo. Hace poco también he visto en la noticia que en China la carretera se había hundido. Una carretera de 20 metros. Se hundió y pasando un camión volquete se cayó, pero estaba ahí junto su padre y un hijo y también se cayó un moto que estaba pasando. Pero para que la carretera ya no se hundiera, para que parara el hundimiento, ¿qué hicieron en el gobierno? No ha rescatado a las personas, sino ha enterrado con cemento. Las personas estaban ahí adentro. ¿Esto es algo que pueden hacer? Entonces, ¿qué dicen ellos? Igual los hombres mueren una vez. ¿Qué temeroso es esto? Dicen que Dios no hay. Esto es pecado. Esto es ser impío. Ahí adentro quizás los hombres estaban todavía vivos y quizás puede tener
una vida realmente pobre, ¿no? Pero aún así no piensan esto y lo entierran con cemento. Esto se refiere que hay maldad en nuestro pecado. También en la mañana he visto un colibrí que ha pasado y yo viendo eso realmente me asombré, ¿no? Nosotros viendo eso, nosotros sentimos de que asombroso es esto, ¿no? Por eso hoy en la mañana he venido y he buscado acerca del colibrí y realmente era asombroso porque los hombres han investigado de colibrí y toda la técnica que tiene el colibrí, si lo vincula con objeto de vuelo, dice que este mundo va a ser nuevo. Un mundo nuevo. Entre las aves, el colibrí es uno que puede quebrar sus aves, ¿no? Y puede hacer la aviación por 360 grados y puede alatear tantas veces en un segundo y como gasta mucha energía, es por eso que viven comiendo miel que tiene mucha caloría. Pero comparando el cuerpo tan pequeño con nuestro cuerpo, entonces ¿cuánta caloría come? Y han investigado y dijeron que es como si los hombres comieran 90 kilos de hamburguesa al día. ¿Cómo pueden comer 90 kilos? Solo con 2 hamburguesas nos llenamos, ¿no? Pero este colibrí gasta tanta caloría, pero todo este alimento Dios le da. Igual que uno de los tipos de colibrí que se llama pájaro migratorio y de montaña rocosa hasta el Golfo de México vuela. Y viendo una hoja podemos creer en Dios, ¿no? Pero en nuestra conciencia no está claro, sino en nuestros pensamientos. Dicen que Dios no hay, o sea, otras personas dicen, ¿no? Pero hasta las personas que dicen que no creen en Dios, no solamente eso, sino también se acordaron en este mundo para pecar más. Veamos Génesis capítulo 6. No solamente fue lleno el pecado en este mundo, sino hasta dijeron que Dios no existe y todo ese pensamiento fue lleno de la maldad. Y lo más importante que es, hay muchos que van a la iglesia y los que no también, los que son renacidos inclusive, empiezan a acordarse mutuamente con el mundo. Y ese pecado es un pecado muy grande ante Dios. Y por este pecado va a caer el juicio de Dios. Veamos Génesis capítulo 6, versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Entonces empezaron a mezclarse los hijos de Dios y las hijas de los hombres, y ellos fueron valientes en este mundo y eran famosos. Igual que en este mundo hay muchos famosos, ¿no? Por ejemplo, Presidente también es famoso, o por ejemplo, en el caso de Corea, por el K-pop, el BTS, ¿no? El cantante, dicen que es muy famoso. Película también, actores también, y los estudiosos también. Hay muchos famosos en este mundo. ¿Y ellos cómo han sido tan famosos? Ellos viviendo en este mundo han aprendido mucho y han tenido mucha sabiduría y adaptándose más en este mundo van a ser al final famosos, ¿sí o no? Pero nosotros, ¿cómo tenemos que ser famosos? Los cristianos, ¿quiénes son? Tienen que ser famosos en el Señor. Busquemos 2 de Corintios. 2 de Corintios. No tenemos que ser famosos en el mundo. Quizás eso también es importante, pero tenemos que ser más famosos ante los ojos de Dios. 2 de Corintios, capítulo 6. Pareciera que no somos nada, ¿no? Pero ante los ojos de Dios somos preciosos. 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Esto es la realidad de los cristianos. Y no somos famosos en este mundo. Capítulo 6, versículo 9 a 10, leamos juntos.
como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriquecido a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Estos son los cristianos. Por eso no quiere decir que no tenemos que ser famosos en este mundo, sino entre los cristianos también hay muchos famosos, igual que Daniel, igual que José. Pero ¿por qué ellos fueron escritos en la Biblia aún siendo famosos en este mundo? Es porque también era abundante su fe. Pero que sea famoso en este mundo sin la fe, esto es de más necio. No tenemos que ser así. Tenemos que ser famosos en el Señor. Por eso, más que los famosos del mundo, tenemos que ser famosos en la iglesia. ¿Famoso de qué? ¿Famoso de desobediencia? No. Sino realmente famoso de llevar muy bien la vida cristiana y también famoso de obedecer bien la palabra de Dios. Igual en nuestra iglesia hay famosos o no. Tenemos pastores que tienen mucha fama, ¿no? Por ejemplo, el pastor Hong, todos lo conocen. Y él es más famoso que cualquier famoso en este mundo, ¿sí o no? Por ejemplo, pastor Juan Lee o pastor Tu Sok So. O sea, no hay ningún miembro que no conoce de ellos, ¿no? Igual que esto. En Estados Unidos, en la iglesia de Corona, hay una hermana que lleva muy bien su vida cristiana y esta fama se fue hasta Corea, ¿no? Y tenemos que recibir este elogio ante Dios. Tenemos que ser así. En el Señor tenemos que ser famosos. Y así son los reales famosos. En ese tiempo habían famosos y también habían valientes. Sin embargo, se han mezclado con el mundo y así fueron famosos. Ustedes tienen hijos, ¿no? ¿Quieren que sus hijos sean famosos en el mundo? No hay ningún significado. ¿Qué pasa si es que va a ser un famoso en el mundo? Si es que no tiene una buena fe y es famoso en el mundo, entonces al final va a pecar más. Va a ser más impío. Y aunque en este mundo tenga éxito, van a acordarse mutuamente en este mundo y va a pecar mucho más. Por eso que sea rico y que tenga éxito y al final tiene una alta probabilidad de que peque más. Por eso nosotros no tenemos que ser famosos en el mundo, sino en el Señor. Veamos otra vez versículo 9. Dice, como desconocidos, pero bien conocidos. ¿Quién nos reconoce? A los cristianos. En esta iglesia de Corona tan pequeña que estamos llevando la vida cristiana, ¿quién nos reconoce? Dios. En ese tiempo, igual que Noé. Noé era un anciano extraño y peculiar. Ni siquiera había llovido antes y estaba creando el arca en la tierra. Entonces fue la burla de los hombres, ¿no? Y dice, ese anciano es un loco. Y no fue una arca pequeña, sino le hizo apoyar a toda su familia y dando toda su riqueza está creando el arca. Dice que ese Noé loco y fue señalado, ¿no? Pero aún así, ¿qué hizo Noé? Ha pregonado la justicia. Es por eso que fue perseguido mucho. Pero aún así, ante Dios, en la Biblia, fue el personaje más famoso, ¿sí o no? Hay que pensar de esto. Que en este mundo tengamos éxito y que nuestros hijos tengan éxito. Y no tenemos que buscar para que nosotros jactemos. Esta solamente es temporal. Es como la neblina que desaparece y después aparece. Y tenemos que vivir realmente como desconocidos en este mundo, pero así podemos ser conocidos ante Dios. Y también dice, ¿no? Como moribundos, mas aquí vivimos. Por ejemplo, estamos en mucha dificultad y tenemos el corazón hasta querer morir. Pero nosotros a través de esto tenemos que experimentar que Dios nos revive como castigados, mas no muertos. No es el castigo de Dios, sino tenemos que comprender de que fue la gracia de Dios, ¿no? Y también dice como entristecidos para siempre gozosos.
tenemos gozo en nuestro corazón. Obviamente tenemos la preocupación en este mundo, sin embargo, nuestro corazón mirando hacia el cielo, pensando en la esperanza, siempre podemos vivir gozosamente. Como pobres, más enriqueciendo a muchos. Quizás no tenemos mucho, pero si es que predicamos el evangelio que tenemos, los hombres van a ser ricos. Como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Si tenemos un evangelio, entonces es tener todo. Qué importante es la riqueza en este mundo. Yendo al cielo, al final eso no es nada. Por eso en realidad nunca hay que olvidar de que somos quienes tenemos todo. Aunque tenemos dificultad en este mundo, tenemos que tener la fuerza. Hay que pensar en las cosas eternas y así podemos ser gozosos porque la paz del origen está en nuestro corazón. Hemos recibido el perdón de pecados y somos personas que hemos renacido como hijos de Dios. Entonces así hemos poseído todo. Realmente en este mundo tenemos que ampliar nuestro corazón y con toda la valentía y tenemos que vivir con el gozo. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Busquemos. Pero lo importante es que una de las razones de que Dios ha castigado es el aspecto de los cristianos que acordaron con el mundo. Pero Noé tenía los 3 hijos, ¿no? Y ahí dice Sem, Cam y Jafet. Yo también viendo esto realmente me asombra con los hijos también. Por ejemplo, habrán visto a sus padres de que son burlados y señalados de otros hombres. Quizás los niños tienen mucha tentación en el mundo y el sueño en el mundo. Entonces, ¿es fácil de acompañar a su padre de crear el arca? Jamás es fácil. Sin embargo, Noé, con mucha paciencia, ha educado bien a sus hijos. Por eso no ha hecho un famoso en este mundo, sino le hizo obedecer a la palabra de Dios y de cooperar junto a la obra de Dios de crear el arca. Ha enseñado muy bien. Si es que no hubiese tenido esa enseñanza, entonces los 3 hijos de Noé hubiesen ido al mundo. No habrán tenido amigos en su barrio, no habrán tenido amigos. Habrán dicho, no, ¿por qué está creando el arca? Vamos a jugar, vamos a pasar la noche, ¿no? Pero aún en esta tentación, Sem, Cam y Jafet ha cooperado junto para crear el arca. Por eso ellos también fueron famosos en la Biblia. Pero el resto todos fueron matados. Dice que realmente falta poco para la venida de Jesús. Se está hablando de todas las señales en la Biblia. Entonces las personas en este mundo van a ser castigados. No es muy importante que sean famosos. Obviamente tenemos que vivir en este mundo siendo fiel y diligente, todas las cosas que tenemos que hacer, pero aún así tenemos que ser famosos ante los ojos de Dios, tenemos que guardar la fe y cuando vivimos una vida de obedecer la palabra de Dios, entonces Dios lo mira como famoso a esa persona. No tenemos que olvidar de esto. Por eso por fin cayó el juicio. ¿Cuál es la razón más grande? Es que los hijos de Dios se han mezclado con las hijas de los hombres. Esto es el pecado más grande. Por eso lo más importante para los cristianos que viven en el último tiempo, ¿cuál es lo que tenemos que tener más cuidado? Como el tema de hoy, acordarse con el mundo. ¿Yo cómo me estoy acordando con el mundo? Satanás también obra más fuertemente en el último tiempo. ¿Pero cómo? Al principio, cuando los cristianos renacen, entonces el diablo, ¿cómo obra? A través de sus familias o el mundo empieza a persecutir. Hace todo lo posible para que no lleve bien su vida cristiana. Pero aún así, cuando uno lleva bien la vida cristiana, entonces al final no deja acordarse con el mundo. Entonces hay que pensar, no es nada de Satanás que nos quiere atacar. Busquemos Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5. Éxodo
En Éxodo capítulo 4 sale el mandato a Moisés para que vaya a Faraón para sacar al pueblo de Israel, ¿no? Por eso en capítulo 5, versículo 1, dice que Moisés y Aarón fueron a Faraón para decirle, ¿no? Entonces, ¿Faraón conocerá la existencia de Moisés o no? Claro, ¿no? Porque era príncipe antes. Capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Moisés dijo que tenía que sacar al pueblo de Israel, pero obviamente Faraón lo negó. ¿Estás bromeando? Dijo. Durante 400 años ellos fueron esclavos y estamos viviendo muy cómodamente y van a llevar a todos ellos. ¿Estás loco? ¿Y después qué pasó? Empezó la persecución. Una persecución muy grande. Versículo 7. De aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos las pajas, y les impondréis la misma tarea de ladrillo que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos, por eso levantan la voz diciendo, vamos y ofrezcamos sacrificio a nuestro Dios. Agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. En el gobierno ellos ofrecían las pajas para hacer ladrillo, para edificar, ¿no? Pero dicen que ahora ya no vamos a dar la paja, sino ustedes vayan a recoger las pajas para hacer ladrillo, pero el ladrillo tiene que ser el mismo número que hagan. Se han puesto perezosos ustedes, ¿no? Por eso dice que van a ir a hacer fiesta hacia Dios, ¿no? Por eso empezó a persecutir así. Entonces Dios ha dado 10 plagas a Egipto. Y así Faraón ha cambiado su corazón. ¿Y qué manera utiliza? Utiliza la manera de acuerdo mutuo. Capítulo 8, versículo 25. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Moisés dijo que tenía que caminar 3 días para ofrecer sacrificio a Dios. Pero Faraón dijo, no, 3 días no vayas, no te permito para que dé sacrificio en la tierra, aquí. Pero Moisés ha aceptado esto. No, en versículo 27 dice, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Pero en el segundo acuerdo mutuo sale en versículo 28, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Primero dijo para que haga sacrificio en esta tierra, sin embargo después dice que ya está bien, pero no te vayas tan lejos. Y otra vez hay otro acuerdo mutuo. Capítulo 10, versículo 11. No será así. Id ahora vosotros los varones, y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. Entonces después Faraón dice, ya entonces solamente lleva a los hombres, a las mujeres y a los niños déjalos. Esto es acuerdo mutuo. Entonces Faraón también, como se acercaba a las plagas, entonces acordaba mutuamente. Y el último acuerdo mutuo en versículo 24, capítulo 10, versículo 24 dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová, solamente queden vuestras ovejas y vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Dice que hay que dejar las ovejas y vacas. Pero ¿qué dice Moisés? No podemos dejar ni uno, sino como el mandato de Dios tenemos que llevar todo el pueblo a caminar 3 días y ahí vamos a dar el sacrificio a Dios. Hasta el último momento no ha acordado mutuamente. Esto es el aspecto de la vida cristiana. Nuestra fe tiene que poner el criterio de la palabra de Dios y no hay que salir de ahí. Siempre tenemos que agarrar la palabra de Dios. Esto no es acordarse con el mundo. Pero los hombres de la época de Noé empezaron a acordarse mutuamente con el mundo.
Por eso la historia del acuerdo mutuo ha seguido hasta ahora. Cuando recibieron la salvación también, ¿no? Al principio, cuando recibimos la salvación, la familia empieza a perseguirnos, ¿no? Dice, no vayas a la iglesia. Había una hermana de que recibió la salvación y su padre era un pastor. Y después de que renació, le dijo a su padre, padre, tú tienes que recibir la salvación, porque no eres salvo. Entonces, ¿qué hizo ese padre? Cortó todo su cabello para que no vaya al trabajo ni a la iglesia. Cortó todo su cabello con la tijera. Pero aún así vino a la iglesia con un sombrero puesto cuando ella era joven, ¿no? Cuando nosotros empezamos a recibir la tentación del diablo, que es el acuerdo mutuo, al final va a seguir esto al pecado más grande. Esto es la manera que el diablo utiliza. Por eso la fe es agarrar la palabra de Dios hasta el fin. Y esto es lo que Dios quiere. Igual que Caín ha matado a Abel, esto es rechazar el amor de Dios, ¿no? Y los hijos de Dios ha atentado a las hijas de los hombres y así ha entrado el pecado. Igual que el juicio de los cristianos. Antes, cuando hubo la reforma religiosa, y cuándo es la época donde había la persecución más fuerte. Es en la época de los apóstoles, ¿no? En la iglesia primitiva. Y en Coliseo en Roma fueron comida de los leones y fueron matados, quemados en la cruz. Pero en el año 313 fue la época de religión reconocida oficialmente. Desde ese momento empezaron el acuerdo mutuo. No ha perseguido al cristianismo, sin embargo, mezclaron con el mundo y llegó el catolicismo, ¿no? Antes en la iglesia primitiva sí hubo persecución, pero predicaba aún así el evangelio. Pero llegando a la época de religión reconocida oficialmente, entrando el catolicismo fue más difícil de predicar el evangelio. Y la razón es porque ha entrado el acuerdo mutuo del mundo y trajo resultados peores, ¿no? Por ejemplo, cuando un dique se cae, ¿no? Y eso empieza desde un hueco muy pequeño y al final va a ser más grande ese hueco y al final esto pasa hasta que caiga el dique, ¿no? Igual que nuestros pecados. Al final toda nuestra fe se va a caer por un pecado pequeño. Y quizás puede provocar el juicio de Dios. Esto también se refiere al juicio de antes, sin embargo, tenemos que aplicar esto a cada vida de nosotros, que quizás puede llegar el juicio de Dios. Por eso, el acuerdo mutuo. Tenemos que evitar que las cosas pequeñas entren a nuestra vida. Tenemos que precaver esto. ¿Pero cómo? ¿Con qué empezamos a acordar mutuamente? Por ejemplo, uno va a la empresa y es una persona salva, renacida, ¿no? Y llegó el tiempo del almuerzo y tiene que orar antes de almorzar, ¿no? Pero siempre hemos aprendido que tenemos que orar ante Dios, igual que Jesús da oración de gracias. Pero cuando vamos al colegio o a la empresa o cuando estamos con los amigos o los mundanos, ¿oramos o no? Al toque, ¿no? Así, al toque. Cerramos los ojos y abrimos. Oración de relámpago, ¿no? Oración de corazón. Entonces uno tiene miedo de que las personas lo odien, ¿no? Esto es acuerdo mutuo del mundo. ¿Por qué no pueden orar como antes? Como siempre. Hay que orar, ¿no? Diciendo que yo soy cristiano, yo oro a Dios con el corazón del agradecimiento. Hemos recibido la salvación con vergüenza. Estamos llevando una vida vergonzosa. No, así audazmente nosotros tenemos que orar ante los hombres. Y por ejemplo, los mundanos también cuando van a la empresa,
Dice, está bien que vayas a la iglesia, pero hay que ir a tomar juntos, solamente un vaso. Ya todos los que van a la iglesia también fuman y también toman. Tú también hazlo. Solamente un vaso. Esto es la manera como el diablo nos tienta, ¿no? Y en hacerlo una vez así nos caemos totalmente. Esto es el aspecto de los cristianos quien se cae en el acuerdo mutuo del mundo. Los mundanos quieren hacernos caer porque detrás de ellos está obrando Satanás. Yo una vez he escuchado el testimonio de una diácona en Corea y dice que ella ha ido a trabajar a China con sus compañeros y estaba junto con los ancianos o con los hermanos diáconos famosos de otra iglesia, ¿no? Y dice que ellos traían alcohol, compraban y decían, tú toma. Y la diácona dijo, no, yo no tomo porque soy cristiano. Y ellos preguntaron, ¿tu iglesia es herejía? Los de herejía no toman alcohol, así dijo. Estamos viviendo en una época así. Y esto es el acuerdo mutuo con el mundo. Por eso, por este corazón incómodo, que no tenemos una relación cómoda con los mundanos, quizás podemos tener el acuerdo mutuo con el mundo, pero esto es algo que tenemos que precaver y no tenemos que caernos con el pecado del mundo. Tenemos los deseos carnales también, ¿no? Y quizás por estas cosas caemos, pero tenemos que lucharlo. No tenemos que regresar como éramos antes de recibir la salvación. Busquemos Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Somos quienes podemos caernos en cualquier momento, ¿sí o no? Solamente ustedes son débiles. Yo también soy débil. Somos existencias débiles. Es por eso que nosotros tenemos que luchar. Hebreos capítulo 12, versículo 4. Yo les leo. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Dice que no hemos luchado hasta sangrar. ¿Qué quiere decir hasta sangrar? O sea, realmente luchar como hasta morir, pero antes de que llegue este límite caemos. ¿Pero cuál es esa razón? Un acuerdo mutuo que dice que yo creo que hasta aquí sí está bien. O sea, no solamente una vez este acuerdo. O si no, uno dice, como yo tengo este cuerpo, no puedo porque yo soy muy débil, tengo lo carnal. Estas cosas son algo que no lucha con con lo carnal y lleva al acuerdo mutuo. Pero de esto ha llegado el juicio del diluvio de Noé también. Y esto también puede llegar a nosotros. También busquemos Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro carnal va a empezar a aceptar más el pecado. Y al final Dios nos arroja. Romanos capítulo 1. Cuando uno se pone terco con el pecado, entonces Dios deja para que peque. A ver, sigue y vamos a ver qué te pasa, ¿no? Romanos capítulo 1, versículo 24. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y dice que Dios lo entregó en la inmundicia para que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios no ha dejado para que haga esto, sino deja a los hombres para que siga siendo así, porque están siendo tercos de que va a seguir pecando. Tenemos que luchar con el cuerpo. Vamos a buscar Santiago capítulo 4. Tenemos que resistir hasta la sangre combatiendo el pecado. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros.
Si resistimos al diablo, entonces va a huir de nosotros. Hay que luchar con el pecado y al final el diablo va a huir de nosotros hasta sangrar, ¿no? Primero de Pedro, capítulo 5. Busquemos. Primero de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El diablo está buscando a quien atacar, entonces tenemos que luchar hasta crujir los dientes, así luchando fuerte, y al final el diablo va a huir. Entonces nosotros podemos vencer de la guerra espiritual para hacer caer al diablo. Y tenemos que utilizar la misma manera de hacer caer al diablo y así al final él va a huirse de nosotros. Tenemos que pelear con nuestro cuerpo y tenemos que llevar una vida de vencer esto, ¿no? Pero en nuestro corazón no tenemos que decir, ya está bien, solamente una vez. Sino, como yo soy débil, está bien. Una vez está bien. No tenemos que caernos en esto. No tenemos que acordar mutuamente de la pereza. Por el coronavirus nos vino mucha pereza, ¿no? Como estábamos en la casa, despertamos tarde, dormimos tarde. Esto es el acuerdo mutuo del mundo. Y también hay algo muy importante. No tenemos que tener el acuerdo mutuo con los trabajos del mundo. No tenemos que ser agarrados del mundo, tampoco vivir quitados del corazón. Busquemos San Mateo capítulo 24, por último. San Mateo capítulo 24. San Mateo capítulo 24, versículo 37. Esto es en el diluvio de Noé, igual que en nuestra época. Está hablando acerca de la venida de Jesús. San Mateo capítulo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hasta los creyentes de Dios también están incluidos aquí, ¿sí o no? Comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento. Y estaban muy inclinados en las cosas del mundo. Esto es tener el acuerdo mutuo con el mundo. Por eso no se preocupen tanto de comer y de beber, porque Dios dijo, si es que buscan su reino y su justicia, entonces nos va a llenar. Tenemos que creer en esa promesa. Cuando creo en la promesa de Dios, ahí se cumple realmente en mi vida. Pero como uno no lo cree, es por eso que nunca experimenta esto. Siempre está pensando en cómo comer y beber. Tenemos que dejar en las manos de Dios de esta parte y así uno puede experimentar que Dios nos llena. Pero cuando uno solamente presta atención en comer y beber y siempre lo segundo es Dios y lo tercero es Dios, entonces esto es el aspecto de tener el acuerdo mutuo en el mundo, de comer, beber y de casar y dando en casamiento, igual que el aspecto de los que vivían en la época de Noé. Por eso el acuerdo mutuo, eso fue el tema de hoy. Y en ese mundo del acuerdo mutuo, aún así Noé ha predicado la justicia, el evangelio. También tenemos que predicar más fuertemente el evangelio, que escuchen o no. Al final Noé hizo para que toda su familia recibiera la salvación. Los 8 miembros de su familia han subido al arca. Cuando predican hay que pensar en su familia. Prediquen a su familia. Yo, crujiendo mis dientes, tengo que predicar el evangelio a mi familia. No tener el acuerdo mutuo en el mundo, sino solamente voy a pensar en evangelizar a mi familia, que voy a hacerles subir al arca. ¿Todas sus familias son salvos? No tenemos mucho tiempo para pecar. No tenemos que pecar en este tiempo. No es el tiempo de comer, beber, de casar o dar en casamiento.
Como hizo Noé, ha predicado el Evangelio a todos y le hizo subir a toda su familia al arca. También tenemos que predicar a nuestra familia. No un acuerdo mutuo, sino más en este último tiempo tenemos que levantar más nuestra fe para que seamos más justos como cristianos y de predicar el Evangelio a las familias, también a los de alrededor. Terminemos con la oración. Dios Padre lleno de la gracia, te agradecemos tanto. Hoy también con tu palabra nos has dado la lección y a través de la época de Noé, como fue lleno el pecado, también es igual que nuestra época, como esas personas que fueron castigados por el acuerdo mutuo que tuvieron con el mundo. Igual que nosotros, Señor, ayuda para que no pueda ocurrir esto con nosotros, para que podamos llevar una vida de los cristianos distinguida del mundo, para que podamos poner en prioridad las cosas de Dios, Señor, para que siempre podamos trabajar para tu evangelio y para que tú seas glorificado. Este último tiempo que es tan difícil, ayuda para que se pueda recuperar rápido a través de tu palabra. Hemos orado en nombre de Jesús, quien siempre nos ama y que nos ha salvado del amor tan grande de tu cruz. Amén. También vamos a cantar juntos himnario número 125. Himnario número 125. Himnario número 125.
Saldrá el líder de servidores para dar anuncio. Anuncios. Hay estudio bíblico para hermanos latinos el 16 de junio, el martes a las 7 de la noche. Sermón de miércoles por YouTube el 16 de junio a las 7 de la noche. Hay reunión de célula 3 para hermanos chinos 19 de junio a las 7 de la noche el viernes. Hay reunión de madres el 20 de junio sábado a las 10:30 de la mañana. Reunión de profesores el 20 de junio el sábado a las 3 de la tarde. También reunión de jóvenes el sábado a las 7 de la noche. Petición de oraciones y anuncios. Pedimos oración para que diácono Jun de otra iglesia, quien diácono Q está predicando, pueda escuchar la palabra. Pedimos oración para la tía China y vecinos de hermana Alice puedan recibir la salvación. Pedimos para que COVID-19 termine rápido para que podamos reunirnos juntos. Por favor, mantengan la distancia con los hermanos en la iglesia y sí o sí hay que poner las mascarillas. La iglesia está tomando medidas preventivas contra las epidemias y se ha cancelado todos los retiros del verano de cada iglesia y de Young Group Summer Camp. Y también la ofrenda, se usan todas estas ofrendas preciosamente de ustedes para el evangelismo y para edificar la iglesia. Coreano y chino de la semana. En inglés, see you on Sunday. Español, hasta el domingo. Coreano, 다음 주 일요일에 만나요. chino, 조리향.